alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente aquí para transmitir el mensaje de mi Señor, para que podamos nosotros entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y dice que nosotros tenemos que ser portadores de su bendición, portadores de buenas noticias, aunque el mundo alrededor gire de otra manera. Usted y yo tenemos que ver las cosas de diferente manera. Así que en este momento quiero que cerremos nuestros ojos, pero antes de cerrar nuestros ojos, hoy es primer domingo de mes, estamos ya al mes de septiembre, el tiempo va rápido y queremos al final de la palabra ser partícipes de la cena del Señor. Y si usted puede participar con nosotros, sería bueno. No importa si usted en su congregación ya participó. La palabra de Dios dice que hagamos esto todas las veces que podamos, en recordatorio, como un recordatorio, como una conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el efecto? Tenemos que recordar todas las veces, eso traerlo a memoria a nuestras vidas y esperar el retorno de Él hasta que Él venga. Dice, nosotros participemos de esto, así que prepare sus elementos, su vino, su pan, que al final estaremos haciendo efecto de todo esto. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al precioso Espíritu Santo que se pueda mover en nuestras vidas, que pueda tomar lugar en nuestros hogares, en nuestros corazones, y que Él traiga la palabra precisa para que podamos entender cuál es la razón por la cual nosotros hacemos partícipes de esta conmemoración. Y no solamente eso, sino saber que hay un Dios de amor que nos habla en todo tiempo. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, le doy gracias en esta hermosa hora, porque usted es bueno, mi Señor, y para siempre es su misericordia. Bendito Dios, tome lugar en nuestros corazones, tome lugar en nuestras vidas. Que toda palabra, Señor, que salga de mis labios sea palabra edificante. Quite todo lo que no es suyo, Señor, de mis labios, purifíquelo, santifíquelo, Señor. Padre, le damos lugar a su Espíritu Santo para que Él sirva la mesa en esta hora. Le amamos, Señor, le honramos, le glorificamos y nos ponemos, Señor, a su disposición. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos nuestros pensamientos para poder recibir la bendita palabra, Señor, que es una palabra viva, que es una palabra verdadera que cambia corazones, que cambia vidas y mentes, Señor, y renueva todo nuestro ser. Le doy gracias, Señor. Tome lugar en mi garganta, tome lugar en mis labios, tome lugar en todo mi ser, Señor, y que su gracia abundante sea sobre mi vida, y que, Padre Celestial, usted prepare esos oídos y traiga el entendimiento, Señor. Todo se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora, yo quiero que vayamos a Romanos. Romanos ha sido una carta, y especialmente el 8, que ha estado hablando en estos últimos tiempos a mi vida, a mi corazón. Yo quiero transmitir lo que Dios me ha dado. Y no solamente la carta de Romanos, yo he dicho, cuando nosotros estamos caminando con Él, empezamos a ver su palabra y empezamos a deleitarnos. No importa el libro que nosotros abramos, siempre va a haber comida de parte de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y vamos a abrir allí en Romanos capítulo 8 y nos vamos a enfocar en lo que es el versículo 28. Y dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y de ahí continúa lo que dice: ¿qué pues diremos? La palabra de Dios nos ha estado hablando en tiempos muy difíciles,
tiempos en que la tierra ha sido conmovida, ha sido remecida por este virus, pero en medio de todo esto, el Señor ha hablado a nuestros corazones desde el principio y Él ha querido tener una relación de comunión y de intimidad con cada uno de nosotros. La relación se volvió muy individual, muy personal, donde Él está tratando con nosotros mismos, está tratando con mi vida y creo que también está tratando con su vida, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que está preparada y más que todo porque dice que los que se queden después de que la iglesia sea alzada, sea levantada, sea ascendida, son los que van a lavar sus vestiduras. Pero ¿sabe la diferencia? Que en este momento nosotros tenemos al precioso Espíritu Santo que está limpiando nuestro corazón, nuestras vestiduras, lo interno. Y para el tiempo de la tribulación que está muy pronto a suceder, cada uno limpiará sus vestiduras, pero de una manera que usted ya ha leído Apocalipsis, donde el Espíritu Santo ya no morará dentro de ellos, ya no estará el Consolador. Entonces Dios nos está hablando ahora y usted tiene que prestar oído, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos va a hablar acerca de los tiempos, de lo que ha de venir. El precioso Espíritu Santo nos va a dar la guianza y es lo que habla Romanos. Romanos es una carta que habla de que dice que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y yo estuve hablando el viernes acerca de que nosotros estamos viviendo en un camino nuevo y les hablé allí en Hebreos capítulo 10 y me gustó tanto esto y me sigue tocando en mi corazón y dice desde el 15, del 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes son ellos? La palabra que estamos leyendo hoy dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto lo hablamos demasiado nosotros cuando hablamos con los demás o cuando alguien está pasando una tribulación. Nosotros traemos este versículo y le decimos, mi amado, mi amada, recuerde la palabra que dice que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero verdaderamente la usamos de una manera así muy general. Pero cuando nosotros entramos en detalle de la palabra, que es lo que Dios está haciendo ahora con usted y conmigo, entrar en detalle, detalladamente en su palabra, nos habla de diferente manera como nosotros hemos tomado la palabra. Nosotros solo la hablamos de dientes a labios, pero verdaderamente no ha bajado al corazón. No la hemos meditado, porque he estado hablando al respecto de esto, de que nosotros tenemos que ser uno con Dios. Cuando inicia el 8:1, porque no podemos hablar de lo último si no sabemos el principio de Romanos 8, porque Romanos 8, del 1 al 8, nos habla, dice, que los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo, yo se los he estado hablando en este tiempo. En significa que estamos dentro de Él, que ya no somos nosotros, sino que Él es en nosotros. La segunda parte habla de que cuando nosotros sabemos que nos vamos a presentar ante un juez, ante un tribunal, nos está anticipando de que aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, que no es simplemente palabras, porque podemos decir yo amo a Dios, pero yo decía el viernes, amar a Dios es negarse a sí mismo. Amar a Dios, como dice el canto, es que te amo más que a mi vida. O sea que yo pierdo completamente la noción de lo que es mi carne, que no importa lo que me hagan, yo sigo amando a Dios. No importa que si tengo que dar mi vida por la palabra de Dios, yo sigo amando a Dios. O sea que es muy diferente hablarlo que vivirlo.
Y es al detalle que quiero entrar en esta hora, porque nosotros podemos participar de la cena del Señor mes a mes y lo tomamos como rutina, como costumbre, pero verdaderamente no hemos llegado al punto esencial de lo que es la cena del Señor, lo que significa lo que Cristo vino a hacer a esta tierra para que nosotros ahora nuestra vida sea transformada y cambiada. Les decía que en Génesis capítulo 6, el Señor dijo que se arrepintió en su corazón haber hecho al hombre, porque él era de continuo el mal en su pensamiento, en los pensamientos de su corazón. Él solo maquinaba el mal. Y él quiso raer de la tierra a toda la creación, a todo ser viviente. Dijo, raeré al hombre. Pero en sí, él dijo algo: ya no contenderé más con el hombre, porque al final él es carne. Cuando él dijo esta palabra, al final él es carne. Entonces nosotros ahí mismo en Romanos 8 nos da la respuesta por qué Dios dijo eso, y lo leímos el viernes, que es en el 8:3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, o sea, cumplir la ley, el hombre en sí no pudo, porque la carne se revela, el pecado se revela ante la ley. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Dónde condenó el Padre al pecado? En la carne. Por eso dijo, ya no contenderé más. Lo que voy a hacer es reducir su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque la carne en sí está marcada por el pecado. Pero aquí, cuando nosotros leemos aquí en Romanos 8, nos está enseñando que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestros anhelos en nuestra carne, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, aunque Dios dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para llegar al punto de ese salmo, de deleitarme en el Señor, yo tengo que aprender a morir a mis deseos. Porque a veces ponemos más énfasis a los deseos de mi carne y ponemos en segundo lugar a Dios. Eso no es amarlo. Amarlo es entregarme en totalidad. Señor, me rindo a ti, soy tu esclavo. Decía mi hija, ¿por qué? Alguien oraba y eso fue incorrecto, me dijo ella, porque él decía, Señor, soy tu esclavo. Y me dijo ella, eso no es correcto. Yo lo vi mal. Yo le digo, nosotros somos esclavos voluntarios, no esclavos a la fuerza, sino que cuando nosotros venimos a Él, decimos, Señor, aquí estoy, toma mi vida. Quiero depender de ti, porque el esclavo depende de su amo. El esclavo no hace nada si su amo no se lo permite. Entonces, cuando nosotros hablamos de negarnos a nosotros mismos, cuando nosotros empezamos a caminar en Él, dejamos todo lo que somos nosotros, nuestros deseos. Quizás mi anhelo es tener una casa grande, una mansión, un carro de los más caros, un Lamborghini. No, o sea, el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura que depende propiamente a lo que Dios le asignó. Y por eso yo hoy me quiero enfocar ahí donde dice, y sabemos que a los que aman, cuando decimos a los que aman, dice que los romanos que aceptaron a Dios cuando Pablo les estaba predicando, ellos entendieron que el creyente no simplemente era una doctrina, una lógica, llegar a conocer a un Dios supremo, sino es llegar a conocer ese amor hacia Él. Pero ese amor hacia Él no se basa en nosotros, porque en sí, si nosotros vamos a Efesios capítulo 2 y su versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecador
en sí está muerto, el pecador no puede amar. Porque también dice 1 Juan 4:10 que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente para amar a Dios tenemos que estar en Él. Amar a Dios es caminar con Él. Amar a Dios es entregarnos en totalidad. Que el perfecto amor es el que se mueve en nosotros y ese es Él. Usted, si está muerto en sus delitos y pecados, usted no puede decir que ama a Dios. Necesitamos nosotros morir al viejo hombre y ser nacidos en el nuevo hombre, que es en quién, en Cristo Jesús. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo nos puede encaminar por el camino de la vida. Entonces, cuando yo le dije que me gusta lo que me habló el Señor el día viernes al respecto de Hebreos capítulo 10, donde dice, y desde el 14, vamos a iniciar del 10-14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir santificados? ¿Qué es lo que nosotros hoy vamos a hacer la cena del Señor? Que Jesucristo vino y dio su vida. Él fue el que se entregó en esa cruz, el que quebró su carne. Fue Él el que quebró la carne, no fue usted ni fui yo. Y cuando Él hizo eso, pero dice, una sola ofrenda hizo perfecto, nos hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que fuimos apartados para el servicio exclusivo de Él. Y luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Allá dice que no se pudo cumplir la ley en la carne, porque Cristo crucificó el pecado en la carne. Entonces, en la carne nosotros no podemos cumplir la ley. Pero cuando nosotros morimos a nosotros mismos y el amor de Dios se entrona en nosotros, nosotros podemos cumplir la ley. Y dice, entonces Él pondrá la ley en nuestros corazones, dice, y en sus mentes las escribiré, no solamente en el corazón, sino que estarán de continuo en nuestra mente. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Él ya ha enviado los pecados a lo profundo, Él ya no se acuerda de esos pecados, pero no quiere decir que usted puede volver a pecar, porque a partir de allí el Señor empieza a tomar nota de nuestras vidas. Y si Él nos ha escogido y nos ha santificado, nos ha separado, quiere decir una separación entre el mundo y lo espiritual, o sea que fuimos apartados de donde estábamos muertos, como dice Efesios. El muerto no puede amar a Dios, solo el vivo puede amar a Dios, y el vivo es el que vive en Cristo Jesús. Entonces dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque ya fue rasgado el velo de la carne de Cristo, rasgó ese cuerpo de pecado, fue rasgado, y ahora nos permite a través de Él entrar al lugar santísimo y mantenernos en el lugar santísimo. Yo les decía, no de vez en cuando, porque nosotros no debemos de entrar de vez en cuando, debemos permanecer en el lugar santísimo, apreciando su hermosura, apreciando su esplendor. Y eso solo es el hombre que ya no es carnal, sino el hombre que es espiritual, que camina en el espíritu y no camina más en su carne ni en los deseos de su carne. Entonces dice que ahora tenemos esa libertad los que amamos a Dios, los que hemos dejado que Cristo sea en nosotros, porque Él es el perfecto amor. Usted no lo buscó, Él lo buscó a usted.
Usted no lo amó primero, Él lo amó primero a usted. Y dice, así podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre nos da acceso al lugar santísimo porque Él pagó el precio, hizo redención, que es bien diferente, pagó el precio con su sangre y eso nos da el acceso al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él sacrificó su carne, no fue usted, no fui yo. El sacrificio que usted y yo tenemos que hacer hoy es negarnos a nosotros mismos y dejar que Él actúe en nosotros. Volvemos allí a Romanos capítulo 8, 28 y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sabemos, cuando el apóstol Pablo dice sabemos, es porque él ha iniciado esta carta hablándoles de todo esto que les estaba diciendo, que en los primeros capítulos habla de que ninguna condenación hay para los que aman a los que están en Cristo Jesús. Los otros versículos dicen, porque somos morada del Espíritu Santo, o sea que cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, venimos a ser morada del Espíritu Santo, quien nos resucitará, dice que quien resucitará nuestros cuerpos gloriosamente. ¿Quién va a resucitar? ¿Quién resucitó a Cristo? El poder del Espíritu. ¿Quién nos resucitará a nosotros? El Espíritu de Dios, el que mora ahora en usted y en mí. Por eso dice que andemos en el Espíritu. Por eso, si usted puede leer toda la carta, pero medítela, estúdiela, y el Espíritu Santo le va a dar el aclaramiento a su entendimiento, a sus ojos espirituales, a sus oídos espirituales. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a resucitar, y eso nos habla los versículos de ahí mismo del 8, del 9 al 11. Luego el mismo Espíritu Santo nos hace sentir seguridad de que somos hijos de Dios, porque Él mismo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Miren la relación. Entramos ante una corte donde el que entra a través de nosotros a esa corte es Cristo Jesús. Él nos representa, pero no nos representa en una forma en que Él está aquí y usted está aquí. No, es que Él está dentro de usted. Y cuando usted se presenta ante el juez no ve a Vilma, el juez ve en sí a Jesús. Y cuando el juez ve a Jesús, ve sus marcas, como dice ahí en Apocalipsis, el Cordero inmaculado, inmolado, porque ve las señas, las señales, donde dice que Él ve los clavos. O sea, ese juez empieza a ver a su hijo allí sentado, que Él ya pagó el precio de la justificación de Vilma. Entonces el Padre no ve a Vilma en sí, sino que ve las marcas de Cristo en mí. Y entonces cuando ve las marcas en mí, porque ya no soy yo, sino que Él está en mí, el Señor dice, Vilma, ya no estás condenada. Gozas de una bendición, pasas de muerte a vida, porque no ve a Vilma en su carne, donde el pecado fue puesto, sino que ahora ve la gloria. Por eso dice ahí que el Espíritu Santo es el que nos glorifica. Y si seguimos nosotros viendo lo que es Romanos, dice en el 8:16, me gusta mucho esta parte, porque después de que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos y que pasamos a ser herederos y coherederos del Padre juntamente con el Hijo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Cuando nosotros decimos que lo amamos en todo tiempo. En todo tiempo. Y algo que yo estaba entendiendo de esto, de amar a Dios, porque cuando usted viene a los pies de Cristo, no quiere decir que su vida ya no va a tener aflicciones. Va a tener aflicciones, pero las va a tener en Cristo. El soporte nuestro es nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a ayudar a soportar. Dios nos da bendiciones y usted puede tener riquezas y después puede usted caer y quedar sin nada. Ahí es donde está probando Dios, dónde está su corazón. Porque si usted dice que usted lo ama, usted tiene que probar ese amor. Y cuando usted se queda sin nada, como les dije, lo que pasó con el dueño de Toys R Us, con Kate Spade, que cuando cayeron en bancarrota, lo que hicieron fue matarse. Ellos tenían puesto su corazón en estas cosas. Entonces usted como creyente, como hijo de Dios, el Espíritu Santo lo sostiene, el Espíritu Santo le da el entendimiento que usted es heredero. Ahora usted pasa por el proceso de la aflicción. Y cuando pasa ese proceso, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su reacción? A veces perdemos a nuestros seres queridos. Ahí también es probado nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? No que no le duela, porque nos va a doler. Hoy estaba escuchando un canto donde dice que le duele tanto el saber de su partida. Y le dice ella, ya no llores más, porque ahora estoy en un mejor lugar. Pero dice, esto duele. Pero ahí también somos probados. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque cuando yo digo, te amo, Señor, es negarme a todo. Y dice, a los que aman a Dios todas las cosas, es porque Él llega a entender que el soberano, el gobernador de todas las cosas, el gobierno de todas las cosas, es Dios. Que Él tiene potestad de todas las cosas. Y que cuando usted camina con Él, es admisible que usted va a pasar también momentos difíciles, donde Dios va a querer saber dónde está su corazón. Y cuando un ser querido se va, somos afectados, pero nos quedamos plasmados allí, o seguimos adelante adorando a Dios, o criticamos a Dios, o blasfemamos contra Dios, o contendemos con Dios. Yo no sé, yo no podría decirlo, porque para decirlo uno dice que lo puede decir aquel que lo ha vivido en carne propia, y que Dios nos guarde, amén. Pero a veces blasfema, mucha gente blasfema y empieza a decirle cosas a Dios. Ahí es probado su corazón, si verdaderamente ama a Dios. Porque si lo ama, usted sabe que todas las cosas son de Él. Nuestros hijos le pertenecen. Todo lo que es le pertenece. Nuestra propia vida le pertenece a Él. Pero dice, ¿con qué sacrificio, con qué ofrenda podemos nosotros venir ante Él si todo es de Él? Usted no puede decidir cuándo va a morir. El que decide es Dios. En sus manos está nuestra vida. Pero Dios nos está haciendo morir a nuestra carne. ¿Para qué? Para que Él se entrone en nosotros y podamos nosotros pasar el proceso de la tierra para ser trasladados al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Entonces dice ahí, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo. ¿Qué cosas le ayudan a bien? Cualquier circunstancia que pase, sea buena o sea mala la circunstancia que esté pasando, todo. Él sabe que todo es para bien. Pero cuando nosotros no entendemos esto es porque todavía necesitamos que Dios venga y tome lugar en nosotros. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hablamos en
hebreos, los santificados. Ahora aquí habla, ¿qué dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios lo llamó desde antes de la creación. Su amor eterno ya estaba sobre su vida y sobre mi vida. Fuimos llamados con un propósito eterno. Y esta carta y este capítulo nos habla de nuestra salvación. Desde antes el Señor nos había llamado. Porque a los que antes conoció, o sea que Dios lo conoció a usted antes de que usted naciera. Dios no fijó un propósito en usted por lo que usted está haciendo ahora. Muchas veces nosotros decimos, mira Señor, yo me dedico a ti, yo oro, yo predico. Aquí no dice eso, así, porque Dios no le da a usted lo que le está dando por lo que está haciendo, sino desde antes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Oh Señor, toma lugar en mi garganta. Nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Quiere decir que Él, desde antes, Él fijó nuestro destino de salvación. Llevarnos por un camino de salvación. Pre es antes. Antes de que usted naciera, Dios le dio un destino. Y su destino es llegar a la final jornada. Usted recuerda aquellos jornaleros que unos llegaron antes, otros llegaron después, y al final el dueño les pagó igual. Todos llegaron porque Él hizo un trato con cada uno, pero llegaron a su jornada. Entonces eso quiere decir esto, porque a los que antes Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Cómo usted puede tomar la imagen? Como le dije, en ese tribunal no me presento yo, sino Cristo en mí. En ese tribunal ante el juez es Cristo el que está allí sentado. Porque Vilma dejó de ser en su carne para que en lo espiritual fuera tomada por Él. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que Él de antemano, por su amor, porque Él cuando hizo al hombre en el Edén lo hizo con tanto amor. Tomó ese barro, ese polvo, con tanto amor, le fue haciendo cada parte y luego dio su soplo de vida. Ese es el amor de Dios que debe estar en usted para que usted pueda amarlo a Él, porque si ese amor no está en usted, usted no puede amarlo. Usted tiene que estar en Él para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué es llamar? Usted ahora que ha entregado su vida a Cristo, usted ya no camina por sí solo, porque usted ahora camina en Cristo, que es un camino nuevo y que es un camino vivo. Qué lindo eso. Y luego dice, Él lo llamó a usted, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. ¿Qué es justificar? Es lo que le digo. Mediante la cruz, Cristo nos justificó a nosotros. Mediante la cruz, no estoy dándole lugar a la cruz,
Ese fue el lugar del sacrificio de nuestro Señor. Nosotros tenemos que glorificar al que fue crucificado, no a la cruz. Porque la cruz no fue la que nos salvó, fue Cristo que fue, como dice allí en Hebreos, y presentó su cuerpo latigado, clavado. Él fue el que presentó su cuerpo allí. Ese fue un altar. Él fue la ofrenda de ese altar. Entonces por eso nos dice, nos llamó ¿para qué? Para que vivamos una vida consagrada a Él. Este tiempo, usted y yo tenemos que tener una relación muy íntima con Dios. Muy íntima. Por eso le decía del Salmo que dice, deleítate. Deleitarse es que saborear, disfrutar. Me deleito de este platillo. Me deleito de Jesús. Mi delicia es Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted aprende a deleitarse en Dios, lo demás pasa a ser ¿qué? Secundario. Su vida pasa a ser secundaria, porque usted encontró el deleite de su vida, el que lo llena todo en todo. Usted lo encontró, no que usted lo haya encontrado, sino que Él lo amó a usted primero, pero ahora usted en Él. Usted puede vivir una vida diferente. ¿Qué le adolece a usted ahora? ¿Qué le afecta a usted ahora? ¿Qué le está afligiendo en este momento? ¿Qué prueba está pasando? Yo le digo que esto no se compara a lo que vivimos en el deleite de Dios. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Cuál es su tesoro? Las riquezas del mundo. Recuerde que estamos de paso. Este no es el lugar eterno para nosotros. Y usted y yo tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Y por eso dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cristo fue glorificado después de la cruz. Y está en Filipenses, que Él fue como corderito, dice que, y no abrió su boca en medio de la prueba. Usted no va a pasar eso. Yo no voy a pasar eso. Él ya pagó el precio. Lo que nos toca a nosotros es desechar lo que es el pecado en nosotros. ¿Y qué es lo que es el pecado en nosotros? Ya se los he dicho varias veces y está en Gálatas. Gálatas es el que nos habla. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos morir? Nosotros que ya fuimos predestinados, que tenemos un destino y nuestro destino es llegar a puerto seguro. ¿Qué es lo que nosotros ya no tenemos que vivir? Dice en el 5:17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el Espíritu contra la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que ya no hace usted lo que usted quiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí dice todo el resumen, a lo que debemos morir, a lo que es pecado. Y como dice que la ley es codicia, le dice al hombre, no adulteres, y es lo que el hombre quiere hacer. La carne, no el hombre, la carne, el viejo hombre, dice, no adulterarás. Dice, ¿qué otra? La fornicación, la inmundicia, la lascivia,
La idolatría. ¿A quién idolatra usted? ¿Idolatra su trabajo? ¿Idolatra su casa? ¿Idolatra su carro? Porque somos tan carnales. Y yo lo veo, y quizás yo lo he hecho, que hasta un carro nosotros idolatramos. Un vaso que estamos con nuestros hijos o nuestros nietos, no toques. Vas a ensuciar esto. Acabo de lavarlo. Yo sé que debe de haber un orden, pero a veces cuidamos más las cosas materiales que nuestra propia vida. Y empezamos a perder mérito ante Dios, ante estas circunstancias. Y eso es lo que Dios dice que es idolatría. Amar las cosas más que a Dios mismo. No queremos que toquen la vajilla porque la pueden rayar. Quizás yo sea una de ellas que decimos, no ensucies, límpiense los pies para entrar. Nos aferramos tanto a las cosas materiales. No digo que sea malo, pero no tenemos que aferrarnos más a esas cosas, sino que buscar más nuestra relación de comunión y de intimidad con Dios. Eso es amar a Dios. Dice la idolatría, la hechicería. Fíjese, algo que nosotros como cristianos a veces tenemos son las enemistades. Estamos enemistados con alguien y eso es parte de la carne. No le hablamos porque dijo algo, no le hablamos porque hizo algo. Eso es parte de la carne. Ese es el sacrificio que usted y yo tenemos que hacer ahora. No hablemos mal del prójimo. A cada poco estamos hablando mal de nuestro prójimo. Cuando dice ahí en Hebreos donde leímos que Él se ofreció una sola vez como ofrenda grata para que la ley estuviera en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y de esa manera nosotros poder entrar al lugar santísimo con libertad, con toda libertad, porque su carne ha dejado de ser y el Espíritu suyo ha tomado lugar para unirse al Espíritu de Dios. ¿Y qué más dice? Pongámonos a cuentas en este tiempo. ¿Con quién tenemos enemistades? Eso es uno de los actos de nuestro sacrificio. No que vamos a ser latigados, quizás latigados en este sentido porque nuestro ego es el que prevalece y nuestro ego es el que se exalta y es el que no permite todas estas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. A veces no permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Y dice, enemistades, pleitos. ¿Con quién tenemos pleitos? ¿Con quién tenemos, de qué tenemos celos? Porque el hermano sobresale, porque el hermano canta bonito, porque al hermano lo ponen siempre. ¿Por qué escogieron al hermano y no me escogieron a mí? Recuerde, Cristo, dice Romanos, ¿qué hizo Dios? Lo llamó desde antes de la creación y lo predestinó. O sea que le dio un destino, un lugar de llegada. Y Él lo justificó. Y Él mismo lo glorificará. ¿Por qué celar a nuestros hermanos? Es que a mí no me toman en cuenta. Con que lo tome en cuenta nuestro Dios más que suficiente. Empecemos a cambiar nuestra mentalidad, porque ya fuimos llamados, ya fuimos predestinados, ya fuimos justificados y solo necesitamos ser glorificados en Él, solamente en Él. Y dice aquí, iras. Nos airamos por cualquier cosa, como dice Santiago. Esto no tiene que ver con Dios. Las iras, el enojo no tienen que ver con Dios. Y dice luego, contiendas.
andamos contendiendo con la gente. Aún en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en su segunda carta, en Timoteo, le dice a Timoteo: no contiendas. La palabra de Dios. La palabra de Dios no es para contender, sino para traer claridad. A veces contendemos de esta manera también, porque queremos sobresalir. Dejemos que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, ministre en los corazones, porque el que cambia es Él, no nosotros. Cambiemos mejor nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Este es el tiempo del Espíritu en nuestras vidas, el tiempo en que Él quiere transformar su vida y quiere transformar mi vida. Nosotros queremos cambiar la vida del hermano cuando ni nosotros mismos hemos cambiado, cuando nosotros vivimos en celos, en murmuraciones, quejándonos siempre. Eso no le agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer morir en nosotros todos los días. Hacer morir las obras de la carne cada día, para que Cristo vaya formándose en nosotros y de esta manera llegar a la actitud que llegó el apóstol Pablo, que dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Él aprendió obediencia, aprendió a conocer a Dios, aprendió a caminar con Dios. Y este caminar con Dios no es de vez en cuando, este caminar es a diario. Usted conoce el camino de su trabajo porque lo camina todos los días. Usted conoce el camino cuando va a dejar a sus hijos porque va diariamente. Usted conoce el camino de su cuarto al baño, de su cuarto a la cocina o de su cuarto a la sala porque lo camina a diario. Conocer a Dios es caminar en Él todos los días. ¿Y cómo camino con Él todos los días? En su verdad, en su palabra. Yo tengo que leer su palabra, yo tengo que tener mi tiempo, porque yo lo estoy conociendo a través de su palabra. Como le digo, abro una parte de la palabra, porque a veces decimos: este libro ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo le puedo decir que este libro completo ha sido de bendición para mi vida, porque ahora que abro un salmo y Dios me habla, me deleito en Él. Abro Apocalipsis y me deleito en Él. Abro de los evangelios, abro la Biblia y los evangelios y me deleito en Él. Y empiezo a caminar con Él. Y al caminar con Él está haciendo una transformación en mi vida. ¿Sabe, hermano y hermana? Yo le agradezco a Dios por este tiempo, porque entiendo que fui llamada de parte de Dios con un propósito divino y que yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es cambiar mi vida, porque Dios se cansó de la religiosidad. Si no hubiera pasado este tiempo, yo seguiría siendo una religiosa, pensando ser salva, con un corazón quizás lleno de tanto sentimiento que no es correcto ante los ojos de Dios. Pero ahora que estoy caminando en su espejo, en su palabra, puedo ver mis errores, puedo ver mis actitudes, puedo ver cada día cuál es mi comportamiento ante las situaciones. Porque este libro está abriendo mis ojos. Este libro, que es vivo, está abriendo mi corazón para que Cristo se forme en mí y para que yo pueda amar a mi prójimo y ya no hablar de mi prójimo. ¿De qué me sirve? Yo aún mejor no me meto en ese asunto, pero yo siento que en este momento el Señor lo quiere a usted, en la intimidad lo quiere a usted, en ese apartado. El
Señor en sí quiere ahora cambiar todo lo que veníamos trayendo. Éramos simples religiosos. Creíamos haber alcanzado la gloria con corazones que no habían perdonado, con corazones que estaban llenos de resentimiento y amargura, y quizás todavía estamos en ese camino, pero ya estamos en el camino vivo que dice Hebreos 10. Ya estamos en el camino nuevo que nos está marcando lo que somos por dentro, porque a veces fingimos una fe por fuera y por dentro somos otra cosa. Es el momento en el que Dios quiere descubrirlo a usted y quiere descubrirme a mí, no ante los demás, sino ante Él. Él quiere que yo desnude mi corazón y vea lo que Dios quiere que se ha quitado de mí, porque tengo un llamado de Él, porque fui predestinada por Él para una salvación gloriosa. Por eso le digo, es tiempo de que reflexionemos y le preguntemos al Señor: ¿estaré, Señor, caminando contigo? Te estoy conociendo, Señor, te estoy haciendo mi compañero cada día. Y en ese compañerismo usted va a aprender a amar a su prójimo. Y en ese compañerismo usted va a empezar a reflejar a Cristo ante los demás. Lo voy a dejar allí. Y quiero entrar a lo que es la cena del Señor. Si nosotros no sabemos todos estos actos, es por demás que usted participe de la cena del Señor. Porque la cena del Señor muestra el sacrificio de Él en la cruz. Y cuando usted entiende del sacrificio de Jesús, cuando usted coma el pan, cuando usted tome el vino, recuérdese que fue Él el que rasgó el velo al dar su carne por usted y por mí. Y que ahora usted y yo tenemos una esperanza en Él, que Él vendrá pronto y nos levantará para darnos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no sufrirá. Hoy sufre, mañana ya no sufrirá. Hoy llora, mañana ya no llorará. Hoy hay dolor, mañana no habrá dolor. Eso es lo que Dios quiere que marque nuestras vidas, que hay una esperanza a dónde llegar. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Corintios para ser partícipes de la cena del Señor, porque mi Dios es bueno, porque mi Dios es santo, porque mi Dios quiere obrar en nosotros allí en 1 Corintios capítulo 11. Y recuerde esto que hablamos hoy, porque tiene que tener presente el presente de Jesús. Y dice el apóstol Pablo, cuando entiende todo esto del capítulo 8, dice: nada me separará. Ahora nada me va a separar de Dios, del amor de Dios. Ni el hambre, ni la desnudez, ni el sufrimiento, ni el dolor. Nada me separará de Él, porque ahora verdaderamente yo puedo decir: a los que aman, han dejado de amarse a sí mismo para amarlo a Él y entregarse a Él. Y dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, prepare sus elementos, vamos a ser partícipes. Dice: yo ya les dije que si usted lo hizo en su congregación, no importa volverlo a hacer, porque esto nos está recordando lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomé su pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es lo que te justifica, mi cuerpo partido en la cruz.
mi cuerpo quebrado, mi carne quebrada, que rompe el velo y que te da acceso al lugar santísimo donde está el Padre, porque solo Cristo nos puede conectar con el Padre. Y dice, tomó y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagamos esto en memoria de Cristo, que Él fue el que fue partido en la cruz. No fue usted, fue Él. Y que por eso somos justificados. Y que por eso ahora podemos ser glorificados. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre, la que me deja entrar, la que me da acceso al Padre, la que me da acceso al lugar santísimo, porque por esta sangre Él remitió mis pecados a lo profundo y ya no los recuerda más. Vamos a participar de eso. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que la bebiere, hágalo en memoria de Él. Sangre que me hace partícipe y me hace libre de entrar al lugar santísimo y de entrar al camino nuevo y vivo que Cristo pagó, rasgando el velo con su carne. Participemos del vino. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar para dar por terminado esto. Y recuerde siempre este pacto. Recuerde siempre esto que Cristo hizo. Querido Padre Dios, te damos gracias por ser partícipes del pan y del vino, de ser partícipes del partimiento del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso nos dio el acceso a poder contemplarte a ti ahora, mi Dios. Porque hoy podemos entrar al lugar santísimo, porque Cristo rasgó el velo de su carne, para que ahora mis hermanos y yo podamos tener comunión contigo, Padre, y poder sentir tu amor. Porque tú nos amaste primero, no fuimos nosotros, mi Dios. Por eso es que te amamos nosotros ahora. Y eso es estar en Cristo. Porque si el amor de Cristo está en nosotros, podemos amarte de otra manera. No podemos amarte, mi Dios. Pero Él nos dio el acceso porque Él está en nosotros ahora. Gracias, mi Dios. Vivifícate en cada uno de nosotros. Toma vida. Toma vida en nuestro interior y en nuestro ser. Y ayúdenos, mi Dios, a que todo este tiempo que podamos estar en esta tierra, podamos vivirlos entregados a usted. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja y me los lleve por el camino vivo y ese camino nuevo. Bendiciones a cada uno de ustedes.